oclusales, la parte de la cirugía. Entonces aquí ya vamos complementando un poco las fases. A ver, ¿alguien que tiene alguna pregunta? Habemos 59. ¿Nadie tiene preguntas? Creo que todavía Bueno, no, doctora, hasta que empecemos, quizás. hasta que empecemos. Bye. Bueno, démosle pues. Me van a tener un poco de paciencia porque yo lo voy a tratar de hacer pues lo mejor posible, ¿verdad? Pero, por supuesto, estoy a mano alzada. Pero lo que quería es ponerles los mejores ejemplos que ustedes puedan tener de cómo realizar. Bueno, entonces tenemos a la mano nuestra fase 4 y yo quiero que me digan con qué empiezo entonces. ¿Con qué iniciamos? Con los datos del paciente. Así es. Entonces, el paciente se llama... Ay, voy a quitar mi... Jacinto López. No, hoy 19 del 10 del 21. Doctora, disculpo, digamos acá corta así, primero el apellido y después el nombre, no el apellido, no importa acá. No, la verdad que no. Vamos a poner a un estudiante que se llame Luis Pérez y el número de registro, que es importante, generalmente nos aparece PI 3 y un número, ¿verdad? El PI dice que es paciente integral y generalmente está relacionado el año con pues sea cuarto o quinto año el estudiante. Entonces sí, los datos me quedaron bien bonitos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que marcar? Dice que don Jacinto tiene 24 años de edad y que vive en la sexta calle, ya no me ocupo la dirección, en la sexta calle, sexta avenida, 2315 de la zona 2. Entonces tenemos que colocar su dirección. Una de las cosas que nos va diciendo la historia que es importante es que no refiere ninguna condición sistémica en especial, nada relevante. Esto ya nos va guiando hacia nuestro diagnóstico. Entonces ya cuando vamos a ver la parte del diagnóstico, el grado, ya sabemos que no vamos a tener un grado muy alto, ¿verdad? Sino que vamos a establecer un estadio o grado, o si nos vamos a en un no se observa radiográficamente. ¿Cómo tengo que marcar eso? Ustedes me dijeron que ya lo habían entendido todo. Doctora, se debe hacer el margen inferior a las piezas, ya que clínicamente no se observa. Así es, muy bien. Entonces, vamos a hacer este margen así, ¿verdad? Como nos está diciendo el compañero. ¿Y qué más tengo que marcar? Porque sí están presentes. Doctora, creo que hay que hacerle 2 líneas arriba de la pieza para indicar que todavía no han erupcionado. Exacto. Vamos a hacer un signo igual para hacer el ejemplo de que la pieza no está en boca. Entonces, también las inferiores de igual manera. Ahí ya dice que la pieza está retenida. A la hora de que los de cirugía puedan revisar nuestro periodontograma, ya se ve ahí, ¿verdad? Que las piezas están retenidas. Muy bien, entonces ya pusimos las piezas retenidas. Ahora dice que la pieza 14 está indicada para extracción. ¿Cómo marco eso? Con una flecha, ¿no? Exacto. ¿Hacia dónde marco la flecha?
hacia arriba, no. Hacia donde se va a hacer la extracción. Perfecto, así. Hacia donde se va a hacer la extracción. Fíjense que en el punto anterior me comí algo. Y es que tengo que eliminar. Esto se hace con regla, ¿verdad? Por eso tiene su regla milimetrada. Eliminar del encasillado. Para no poner nada más, ningún aspecto evaluable en estas piezas. Muy bien, entonces ya pusimos la pieza indicada para acción. Dice que ya nos vamos a hacer el examen y nos muestra recesiones en premolares y caninos superiores de 2 milímetros. ¿Cómo lo marco? ¿Cómo marco las recesiones? Pueden bajar el documento si se vale. Por eso que les dije, tengan Con una línea, doctora. O sea, si hay recesión o si hay... ¿Cómo la marco? ¿Esa línea para dónde va? ¿Va hacia coronal o va hacia apical? Hacia apical. Hacia apical. Hacia apical. Entonces, vamos a colocar, dice premolares y canino. Bueno, aquí ya nos quedó nuestras recesiones marcadas, pero también dice que tenemos en bucal de inferiores en 28 y en 27. Entonces, también lo voy a hacer acá. Vale. Bucal. Muy bien. Entonces, fíjense, pues ya eliminé todos, ya sé que no tengo las terceras, tengo una pieza indicada para extracción y ya tengo unos cambios en el contorno acá que nos está diciendo que tengo disminución en cuanto a que hay recesión gingival. Entonces, ahora voy a llenar también en el encasillado en contorno recesión gingival. Recesión gingival, recesión gingival. También tengo aumento de contorno en 2 y 3 y en 15 en bucal. ¿Cómo marco ese aumento? La línea, pero hacia coronal. Exactamente. La línea solo que hacia coronal. Entonces, ya sé yo que aquí tengo unos milímetros más abajo. Entonces ya puedo completar mi margen gingival de superior. Lo demás, por favor, tomen en cuenta que estuviera perfectamente realizado a nivel de la unión cemento-esmalte. ¿Qué otra cosa tengo que marcar en el encasillado? A ver. ¿Qué me hace falta marcar en el encasillado? El contorno aumentado. Así es. En 15, en 2 y en 3. Ahí ya tenemos la anotación. Tenemos el dibujo del margen gingival. Y tengo que completar
el margen inferior también. Entonces, en inferior solo tenemos en 27 y en 28 que tendríamos que poner recesión gingival. ¿Alguna duda hasta ahorita? Fíjense que este es el caso más fácil. Ustedes saben que siempre las tareas van a llevar los casos más complejos. Entonces, por eso les pido por favor que resolvamos dudas ahorita. El viernes vamos a trabajar ustedes un caso aquí que yo les voy a dar para que me hagan favor para que vamos a hacerlo. Yo voy a estar aquí solo para resolverles dudas y ese lo van a subir a una tarea de Canvas. Bueno, entonces ya tenemos el margen. Luego tenemos que realizar las profundidades al sondeo. Yo generalmente les pongo fácil para que no les cueste mucho, ¿verdad? Una cosa que es bien importante es que el sondeo va en las caras oclusales. A veces lo ponen aquí arriba. No, el sondeo va acá, en las caras oclusales. Entonces, aquí con buena fe voy a ir poniendo 3, 1, 3. Dice que están en todas las caras bucales, ¿verdad? Algunas veces no nos da chance de sondear la pieza que está indicada para extracción, otras veces sí. Bueno, pensemos que nos quedaría más o menos así, la numeración. Y está también en inferior igual. Estamos siguiendo ¿estamos bien acá? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Yo no soy muy tecnológica, pero estoy intentando aquí ponerles el mejor ejemplo. ¿Cómo les fue cuando hicieron el sondeo? Cuéntenme. Yo algunos los vi con mucha propiedad. Me dio mucho gusto ver que muchos sondean muy bien, muy tranquilos. Y hay otros que son un poquito más temerosos. ¿Qué opinión tienen con esto del sondeo? A ver, compártanme. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿O solo hicieron el video con más miedo que soltura? Doctora, a mí me pasó de que yo no sabía si sangraba porque le estaba haciendo muy duro o porque sí. ¿Tenías dudas si eras tú la que estabas ahí Ajá, afectando un poquito? sí. Bueno, pues sí, esas son las experiencias, ¿verdad? Primeras en cuanto a sondeo. Yo vi, ¿verdad? Que muchos tenían así como que un poquito de miedo y principalmente cuando miraban el sangrado, ¿verdad? Al ver los videos también pude notar que todavía nos falta el inclinar la sonda.
Entonces no inclinan la sonda, entonces no pueden entrar mucho en interproximal. Ese es un error mucho que se observó en los videos. Pero es muy entendible cuando uno está empezando porque uno pone recto la sonda, ¿verdad? Entonces eso les pasó. Pero muy pronto ya van a poder estar un poco más tranquilos haciéndolo y van a poder sondear sin tanto miedo y también van a utilizar bueno, ahí está más o menos. Bueno, entonces ya tenemos las profundidades al sondeo, ya usamos nuestra sonda con esa inclinación de 45 grados. Observen sus videos de la tarea porque ese fue un error muy común, principalmente como estaban queriendo visualizar en posteriores, ¿verdad? Tenían alguien estaba reteniendo o ustedes mismos estaban utilizando los retenedores y entonces no inclinaban la sonda en esos 45 grados, entonces no entraban mucho en la parte interproximal. Bueno, entonces ya les coloqué aquí, miren cuántos números hay que colocar. Imagínense ahorita, pues nosotros estamos haciendo un caso hipotético, pusimos la sondeo, pero haber hecho el sondeo y luego ir realizando la anotación, sondear, realizar anotación, esto es un trabajo bastante grande que es el diseño en el periodontograma. Ahora quiero que me digan ustedes, ¿tengo que sombrear o no tengo que sombrear? No, porque no hay mayores profundidades de 3. Nítido, no tengo que hacer ningún sombreado. Esto ya me va diciendo que este caso yo me voy a orientar por un diagnóstico de Gingivitis. gingivitis. Así es, porque ya vi que no encuentro profundidades de más de 3 milímetros. Y sí, por supuesto, tenemos una pérdida de inserción en donde hay las recesiones, ¿verdad? Y aumentos del contorno. Dice que observamos un proceso inflamatorio alterado en molares superiores, color, consistencia, exudado hemorrágico en mesial y distal. Entonces, miremos, vamos a ver que dice que en posteriores están alterados en las molares el color. Entonces, vamos a poner color. Molares, están alteradas las molares, el color, el contorno que ya lo habíamos puesto. La consistencia está alterada porque hay inflamación. ¿Cómo marco la consistencia? Disminuida. Exacto, perfecto. Eso era algo que se recuerdan que les hablé, que es muy importante que nos quede presente cómo es la evaluación de la consistencia. Y luego dice que tenemos exudado hemorrágico en mesial y distal. ¿Cómo tengo que marcar el exudado hemorrágico? Con puntitos rojos. Con puntitos rojos. Entonces, en estas mismas molares, mesial y distal. Mesial, distal. ¿Sí? Exudado hemorrágico, mesial, distal, de las mismas molares. Luego, dice que tengo presencia de cálculos y biofilm o placa dentobacteriana en anteroinferiores. ¿Cómo tengo que marcarlo? A ver. Con un signo de más. Con un signo de más. En cálculos, dice anteroinferiores. ¿Qué entendemos por anteroinferiores? Los incisivos Incisivos inferiores. De canino a canino. y caninos. Inferior. Perfecto, sí, así es.
6 piezas. Fíjense que aquí yo ya sé qué tengo que hacer para hacer mi plan de tratamiento. Por supuesto, tengo que incluir poder hacer de tartraje porque ya tenemos cálculo. Entonces tengo que hacer raspado, alisado y tengo que hacer profilaxis y aplicación tópica de flúor para desorganizar la planta. Bueno, ya voy entendiendo un poquito qué otra cosa tengo que hacer. Bueno, después nos habla que las amalgamas están adaptadas en oclusal de molares superiores y caries superficiales en molares inferiores. Entonces ahora me voy. ¿Con qué color marco las amalgamas? Verde. Con verde, bye. Entonces dice que tengo bien adaptadas amalgamas en oclusal de molares superiores. ¿Qué otra cosa, qué anotación me hace falta acá? Ya las dibujé. Ahora, ¿qué anotación tengo que poner? Marcar en otros que existe amalgama. Así es. Marcar acá las amalgamas. Ahí ya marqué, registré las amalgamas. Y en inferior lo mismo, solo que ¿en qué color marco las caries? Rojo. Muy bien. Tengo acá, ¿y qué anotación tengo? Dice que la caries es superficial. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que marcar? Creo que con una flecha. No, la anotación en el encasillado de otros, ¿qué Ah. tengo que poner? CAS, CAS. Marcar la carie superficial. Así es. Tenemos caries superficial en las molares. ¡Ah, qué bonito! Miren. Bueno. Entonces ya registré lo que trae el paciente en verde, las amalgamas. Ya registré las caries en rojo y las coloqué en otros. Si fueras muy profunda sería CAP, ¿verdad? Caries profunda. Fíjense que esto lo tenemos acá. Miren, aquí está el chivito a un lado de la ficha. Bueno, luego dice que hay una inserción de frenillo alta en esas dos piezas en donde está la recesión gingival entre 27 y 28. En la parte de volumen. Aquí lo tenemos, miren. Aquí dice cómo se debe de colocar. ¿Cómo es? Ya casi estamos terminando. A ver quién me ayuda. ¿Cómo tengo que marcar que la inserción del frenillo está alta? Con un triangulito y una línea. Un Entre esas piezas. triangulito y una línea en medio de las piezas, tratando de hacerlo lo más real como yo lo miro en la boca del paciente, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Ese triangulito igual se coloca de color rojo? Iguales en rojo. Entonces, Lo que trata es, por ejemplo, a la hora que tú haces el examen, tú miras que está casi en la encía marginal. Entonces, la línea debe de ir hacia la encía donde tú lo miras en la encía adherida. Esto no parece triángulo.
Es entre 27. Es aquí. Doctora, solo tengo una pregunta. Fíjese que no puedo ver cómo puso las caries en la tablita. Se pone como en otro igual. Las caries las marcamos aquí, mire, la dibujamos Ajá. tratando de dibujar lo más que haya en la boca. Por ejemplo, si yo miro en la boca que va hacia bucal, si miro que se viene hacia lingual, yo hago el dibujo lo más parecido a lo que yo miro dentro de la boca. Y luego me voy al encasillado de otros y dependiendo si es una caries superficial, pongo aquí caries superficial o caries profunda, acá en el encasillado de otros. Hay veces que los encasillados no nos alcanzan porque hay caries, hay una amalgama en bucal y todo, entonces esos espacios a veces nos quedan muy congestionados, pero podemos usar diagonales para hacer todas las anotaciones. Doctora, Bueno, perdón, y en ¿sí? amalgama solo colocó A y M, ¿verdad? AM, ajá, pero por ejemplo, ustedes van a ver en los cuadros que cuando está deficiente, digamos que esa amalgama viniera fracturada o algo, entonces ponemos amalgama deficiente acá. Ahorita la dejamos solo así porque en el documento dice que está adaptada. O sea, es una aceptable, ¿verdad? Entonces, aquí tendría que poner amalgama deficiente, def, en caso de que no esté adaptada. Doctora, ¿y se puede colocar solo una A y una D o se tiene que poner DEF? Se puede poner AD o ADEF para que nos quepa. Sí, de las dos formas. Depende de la letra. A veces ustedes tienen letras muy bonitas y llenan bien bonitos sus encasillados. Entonces, hay quienes tienen unas letras tan pequeñitas que les cabe todo perfectamente y hay quienes muy grandes y no les cabe casi nada. Bueno, ¿qué otra cosa nos hace falta acá? Espera, tengo una duda. Dele. Si la, ¿cómo se llama esto? Si la inserción del frenillo fuera baja, el triángulo se tendría que colocar más hacia coronal. Sí, tan bajo como esté. Por ejemplo, como ya tenemos el margen, digamos, ¿verdad? Ya tenemos nuestro margen. Entonces ya podemos poner el vértice del triángulo tan bajo como esté en la boca. Si está en la encía marginal, lo ponemos en la encía marginal. Si está en la encía adherida todavía unos 2 o 3 milímetros, lo colocamos abajo 2 o 3 milímetros, ¿verdad? Y aquí tendríamos que evaluar lesión mucogingival, ¿verdad? Entonces ya miramos si hay. Si no hay encía queratinizada, marcamos también lesión mucogingival. Aquí no nos dicen que no, que hay lesión mucogingival, entonces no anotamos. Porque esos son casitos hipotéticos solo para aprender. Pero ya cuando hacemos la clínica es lo que nos cuesta, ¿verdad? Ya ver lo clínico y hacer la anotación. Bueno. Entonces, Doctora, una pregunta. sí. Pero los frenillos igual, si están de un tamaño adecuado, no se colocan. O sea, eso solo va si son aumentados o disminuidos. Solamente si la inserción es alta, es decir, si supera la encía insertada. Okay. Cuando está. Gracias, doctora. Así es. Bueno. Y por supuesto, porque eso nos desencadena. En este caso, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya teníamos la recesión, que es por esa tracción de ese frenillo, ¿verdad? Entonces ya nos está empezando a dar un problema. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que anotar acá? Nuestro diagnóstico. Entonces, ¿por qué nos orientamos? ¿Cuál de los dos? Gingivitis. Gingivitis. Muy bien. Bueno, ya pusimos ahí nuestro primer diagnóstico, ¿verdad? Igual Hasta que en no rojo, tengamos- doctora. Puede ser en rojo, puede ser en negro, puede ser. Aquí lo que nos interesa es que quede llenito uno de los encasillados. Yo no sé por qué a mí me marcó en rojo si yo lo tengo en negro, pero bueno. El asunto es de que tengamos ya marcado acá y ya ustedes tienen su diagnóstico. ¿Qué les parece? Háganme comentarios.
¿Qué nos hace falta que no hice acá? A ver. ¿O se borró? Doctora, solo una pregunta. En la pieza 2, 3 y 15, en otros es de amalgama, ¿verdad? AM es lo que puso. Así es. Ah, ok, Es gracias. de amalgama acá. Bueno, entonces, ¿tenemos dudas acá para que podamos hacer algo, marcar algo, o que yo les explique cómo hacerlo? Tengo ¿Saben qué una me duda, faltó doctora. los sondeos aquí? Sí, dele. En el cuadrito de exudado tendrían que caer 6 puntitos. Sí, yo los puse grandes aquí para ponerles el ejemplo, porque si no los marco tan grandes no se mira mucho, pero sí es con un puntito. O una línea, se recuerda que hablamos que si estaba en bucal o en lingual o palatal, los 3 puntos, mejor ponemos una línea. Ahorita lo vamos a marcar así. Gracias. Esto fue lo que me hizo. Eso fue lo que me hizo falta. Miren, no me cachan los errores. Ustedes me tienen que corregir a mí. Sí, sí, doctora, ya había colocado los sondeos. Sí lo tal vez se tenía, borraron, doctora. podemos ¿Y hacer- qué pasó? Saber, ¿verdad? Los borré, solita los borré. Bueno, eso pasa con esta tecnología. Pero bueno, vamos a resolver aquí lo que estaba preguntando. Vamos a ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, si hubieran 3 puntos, pongamos que en esta pieza hay mejor pongo una línea, ¿sí? Si tuviera 2 líneas, quiere decir que sangra todo bucal y todo lingual o palatal. Si tuviera una línea así y un puntito aquí, quiere decir que solo en bucal solo sangró un poco y en palatal y lingual sangró mucho. Doctora, pero en este caso, perdón, que dice que hay exudado en mesial y distal, como no nos dice si es bucal o lingual y es mesial distal, es como que se podría colocar, digamos, puntito en mesial tanto arriba abajo y distal arriba abajo. 4 puntitos, ¿sí? Ajá. Sí, lo podemos marcar así, 4 puntitos. Buena observación, porque eso se pasó ahí. Que quedara así. Así. Sí, exacto, ajá, 4 puntitos. Mesial y distal. Lo que deseamos es que cuando ustedes esto les sirva de información, puedan tener un índice de sangrado, ¿verdad? Y se recuerdan que habíamos hablado que dependiendo de cuánto tenía que ser el índice de sangrado para dar un diagnóstico también, para eso es importante tener el índice de sangrado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta acá? Doctora, yo tengo una duda. Sí, Catherine. Con lo del frenillo, solo hacemos el triangulito, pero ya no hacemos ninguna anotación como extra. No, solamente si hubiera lesión mucogingival, sí tendríamos que marcar aquí. Mire, acá, no con rojo, sino con negro. Si realmente tenemos menos de 1 milímetro de densidad de herida, tendríamos que marcarlo. Si con la lesión, con la unión mucogingival, tenemos que marcarlo. Gracias, ¿Verdad? doctora. ¿Algo más? Doctora, en el chat le preguntaron si en la pieza 14 no se marcaba así como con una X en todos los cuadros. Sí. Aquí. Pero sí y no, porque la pieza todavía está en boca. Está indicada para extracción, pero también, por ejemplo, podría ser un factor irritante. Entonces, dependiendo si es un factor irritante, mejor le pongo que es un factor irritante. Que estuviera acumulando placa, que estuviera inflamada la encía, que estuviera haciendo empaque o comida con las piezas vecinas. Entonces, pudiéramos tener anotaciones de esa pieza. Entonces, se puede o no, pero lo mejor es eliminarla si no tengo ninguna anotación para no confundirme. Si se dan cuenta, uno rapidito se confunde con los encasillados, ir buscando los numeritos.
¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, lo de el exudado era solo en molares superiores, la 4 y la 5 no entran en esas. No, es que aquí lo marqué para ponerle el ejemplo a la compañera Ah, ok, gracias. de los 4 puntitos. Ajá, sí. Bueno, entonces, así debería quedarse Doctora, más bonito, ¿no? ¿Qué manda? disculpe, yo tengo una duda. En Sí, cuanto al exudado, digamos que si hubiera exudado en lingual y en vestibular, se colocan las dos líneas. Pero lo así que yo es. quiero saber es que si la línea superior se refiere a vestibular o a lingual o palatal, ¿no? La de abajo es bucal y la de arriba es lingual o palatal. Ah, ok. Gracias, doctora. Bueno. Entonces, vámonos a hacer esta otra parte. Bueno, yo ya hice todo lo demás. Ahora, nuestro paciente, como ya tenemos información, sabemos que las terceras están retenidas, ¿verdad? Y dice que hay altura de cresta normal, continuidad de lámina dura. ¿Qué coloco en radiografía? En la evaluación radiográfica. ¿Qué tendríamos que poner? Acaban de hacer su ejercicio. ¿Qué ponemos acá? No sé si se menciona lo de las terceras molares retenidas y como las otras dos pues están normal, tal vez solo Ajá. mencionar qué altura de cresta y continuidad de la lámina normal, pienso yo. Ya, podríamos colocar solamente las piezas retenidas. La mayoría está de acuerdo. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, recuérdense que cuando uno se hace un examen, por ejemplo, yo voy y me hago un examen de hemoglobina, me da un valor. Me da un valor, digamos, me sale 3.6. Y de ahí a la par me ponen un rango de normalidad, me ponen que desde 13 hasta 14.8 es normal. Entonces, la lectura de esa evaluación es que caigo en el rango normal. ¿Sí? Este paciente nos están diciendo que cae en normalidad, o sea que su periodonto está sano o está normal. De los aspectos radiográficos, no los clínicos, porque los clínicos ya los evaluamos. Entonces, por ejemplo, como que nos da un poquito de miedo poner, por ejemplo, periodonto normal o sano, ¿verdad? Radiográficamente. Y terceras retenidas. ¿Para qué? Para que cuando haga mi plan de tratamiento, planifique si voy a hacer cirugías o no. Entonces, la normalidad es un diagnóstico, ¿verdad? No solo lo malo, no solo lo enfermo, no solo los cambios, ¿verdad? Entonces aquí, periodonto normal es un diagnóstico. Casi no lo utilizamos, no lo usamos mucho, pero es un diagnóstico. Entonces, bueno, ponemos ahí que nuestro periodonto está sano radiográficamente. ¿Y qué diagnóstico vamos a emitir? Gingivitis. Muy bien. ¿Y qué más? Aquí sí con apellidos y todo. Gingivitis asociada a placa dentobacteriana.
Así es. Gingivitis asociada a placa dentobacteriana o biofilm, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el pronóstico? ¿Qué Favorable. piensan ustedes? Favorable, bueno, ¿verdad? Aquí, este paciente nosotros sabemos que sí. Hablamos con él, que sería acá en el plan de tratamiento, ¿verdad? Discutimos con él su caso. Le contamos, le damos la información de lo que tiene, desde que tiene unas piezas retenidas, que hay una pieza en muy mal estado que está indicada para extracción, que tenemos un proceso inflamatorio por mucha acumulación de alimentos, se le puede decir al paciente, o de comida, o explicarle lo que es la placa dentobacteriana, y que tenemos en posteriores ese problema de inflamatorio, que en anteroinferiores tenemos retención de alimentos también, y por lo tanto se formó placa y cálculos dentro. Entonces, discutimos con el paciente, ¿verdad? Acá dice si hay alguna pieza con mal pronóstico, habíamos hablado la 14. Ya más adelante se decide si se trabaja antes del tratamiento periodontal, después o durante. Cámara de observación, que son instrucciones de higiene bucal. Dependiendo si la cantidad, como no sabemos, pero asumamos que este paciente no tiene demasiado cálculo, entonces solamente lo vamos a resolver con instrumentación mecánica. Un paciente que tiene profundidades al sondeo de 3, no lo voy a tratar yo con un alisado radicular y curetaje, no es necesario ser alisado, solamente raspado o de tartraje. Luego, profilaxis, sí. El paciente no va a necesitar posiblemente nada de este lado, no, una medicación no, tampoco la corrección de cosas oclusales importantes, ortodónticas, cirugía periodontal, por ejemplo, si hubiera lesión mucogingival, sí podríamos colocar acá una cirugía, ¿verdad? Pero aquí sería duda. Y luego acá, siempre tenemos que colocar la fecha de nuestro examen, y el instructor les firma su diagnóstico. Y diseñamos el primer caso del periodontograma. ¿Qué les pareció esto? Esta es la parte más fácil. Aunque el análisis de diagnóstico sí tiene que ser muy específico. Y tenían que tener todo el concepto de lo que han venido viendo del curso para poder emitir su diagnóstico. ¿Preguntas acá? Doctora, solo en la parte de exodoncia se tiene que marcar un cheque y aparte poner el número de la pieza que se va a hacer. Así es. Sí, tenemos ahí piezas en mal pronóstico. Por ejemplo, a veces nosotros estamos haciendo diseñando el periodontograma, pero el paciente trae ese dolor en la pieza 14, ¿verdad? Entonces él no quiere ahorita instrucciones de higiene, ahorita no, él lo quiere que le quiten el dolor. Entonces hay cosas que son emergencia antes de empezar el tratamiento periodontal, ¿verdad? Y otras pues que se quedarán ahí durante el tratamiento o post tratamiento, pues, o durante el tratamiento las vamos a extraer. Siempre con la guía del instructor para ir trabajando de la mano. Entonces, ¿alguna duda acá? No, doctora. Ay, qué alegre, qué bueno. Bueno, entonces, vamos a ver ahora que vamos a ver el caso número 2. Hasta donde lleguemos al 2 para que podamos aprovechar que ustedes aprendan a hacer sus anotaciones. El caso número 2 es el caso de la paciente Marta Celada, de 49 años, con su dirección en la 4ª calle, 250 zona 4, tiene un número de registro 123-2020, se refiere que es hipertensa desde hace 4 años, toma Concord de 2.5, padece de gastritis y toma omeprazol en ayunas.
Clínicamente no presenta primeros molares superiores y ahí viene toda la descripción. Pero para lo primero, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. La paciente dice que es hipertensa y la paciente dice que padece de gastritis y que toma y nos refiere el medicamento. A ver, avancemos un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá con esta paciente en cuanto a esta referencia que ella nos está dando de su condición sistémica? Ya vimos factores de riesgo, ahorita ya tienen ese conocimiento. Y la otra semana va a ser su examen, el 26, ¿verdad? A ver, los que vieron hipertensión. Tendencia a hemorragia. ¿Qué manda? Tiene tendencia a hemorragias. Tendencia a hemorragias. Vamos a ver. ¿Será que los pacientes hipertensos tienen tendencia a hemorragias? ¿Cuáles fueron las situaciones que vimos principalmente de los hipertensos? Tal vez que los medicamentos pueden, digamos, tener efectos secundarios como xerostomía. Por supuesto, tenemos que ir a la clínica nuestra, ¿verdad? Y leer el medicamento que toma la paciente. Entonces, ustedes, pues no somos expertos, porque no somos farmacólogos, pero tenemos que leer lo que el paciente nos dice que toma. Entonces, leo el medicamento, miro cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. Ella ya tiene 4 años de tomar el medicamento, ¿verdad? ¿Y qué condición puedo yo ver en su boca de acuerdo a ese medicamento que la paciente toma? Entonces, por ejemplo, acá yo, bueno, este paciente toma Concor, miro si es un inhibidor de la angiotensina 2, un inhibidor de los canales del calcio, o es un beta bloqueador, ¿en qué categoría cae? Y de acuerdo a la categoría que cae, leer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, aquí nos dice si ella está controlada o no. Entonces, ustedes ya en la fase 1 tuvieron que haber hecho una evaluación y digamos, la paciente estaba en normopresión, toma su medicamento y ya nos quedamos más tranquilos porque a la hora de registrar está bien. Solo vamos a ver qué efectos secundarios. Si la presión está alta a la hora de que nosotros hacemos la evaluación, tenemos las tablas, por supuesto, ¿verdad? De la Asociación Americana del Corazón y vemos en qué rango cae y posiblemente hacemos interconsulta, ¿verdad? Para poder evaluar a esta paciente, si no tiene su presión controlada. Pero si la paciente sí realmente llega a la cita y nosotros tomamos su presión, quiere decir que el medicamento está funcionando. Luego nos habla de que esta paciente presenta un cuadro de gastritis y que toma omeprazol. Entonces leo qué es el omeprazol, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el efecto secundario a largo plazo, ¿verdad? Y entonces ver si eso me va a dar algo en boca. Por ejemplo, este tipo son inhibidores de la bomba de protones, la mayoría, ¿verdad? Y lo que hace es disminuir la acidez en el estómago. Entonces, yo ya tengo eso presente. Ajá, sí. Pero durante el tratamiento, yo necesito utilizar un antimicrobiano, necesito utilizar un analgésico, entonces tengo que leer las interacciones medicamentosas, tanto del Concor como del omeprazol, a la hora de que yo prescriba otro medicamento. ¿Por qué? Para no quitar el efecto de uno, ¿verdad? O para no potencializar los efectos. Entonces, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones hacen que los pacientes al tomarse un antimicrobiano posiblemente no rompan la cápsula, ¿verdad? Porque no hay la acidez suficiente en el estómago. Tengo que separar las dosis, ¿verdad? No es que le voy a quitar el medicamento, sino que separo las dosis. Todo ese tipo de cosas y observaciones aquí ya son aplicables, ¿verdad? Entonces, el Concor, sí, que es un beta bloqueador, un beta adrenérgico. Ajá, entonces este paciente lo tengo en una condición en donde, como la hipertensión es la constricción de los vasos sanguíneos, la mayoría de medicamentos lo que hace es
que relaja los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces tengo que saber que este paciente tiene ciertas condiciones y yo le voy a colocar, posiblemente para hacer un alisado radicular, le voy a colocar un anestésico con adrenalina o con epinefrina, voy a provocar una constricción. Peor si me acerco a un vaso sanguíneo, peor si lo perforo, le voy a hacer una constricción y voy a quitarle el efecto de su medicamento de hipertensión. Entonces, todo eso, todas esas cosas es lo que ahorita nosotros ya tenemos que aprender a manejar. Pero es sencillo, porque ahora tenemos tecnología, ahora googleamos luego los medicamentos, qué es, efectos secundarios, y ya tenemos la información, ¿verdad? Para saber cómo voy a tratar a mi paciente y cómo, si necesito la interconsulta y trabajar con algunos pacientes. En la facultad tenemos el problema que muchos de nuestros pacientes son del ICS o son de los hospitales nacionales o de fundaciones, asociaciones, por ejemplo, el patronatos, y entonces cuesta mucho que en estas instituciones trabajen de la mano con nosotros. Entonces, a veces tenemos que hacer interconsultas con médicos particulares. Bueno, entonces, solo para que no se nos quede fuera, siempre tenemos que estudiar los medicamentos. Cuando ustedes presenten la fase 4 a su instructor, ustedes ya leyeron y ya tienen las indicaciones y si hay alguna precaución especial con nuestro paciente. ¿Alguna observación hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Confusiones? Bueno, entonces esta va a ser la hoja de trabajo de la pacientita. Entonces, como lo estamos haciendo juntos y ustedes me están ayudando, es lo primerito que vamos a hacer. Colocar los datos generales. Muy bien. Entonces vamos a colocar los datos. Fíjense que con esto de edad, yo recientemente aprendí ya cuando uno pone edad, no va a poner 49 años en edad porque ya se sabe si es edad, es 49. A veces repetimos datos, ¿verdad? Siempre tenemos que poner la dirección completa. No, por ejemplo, a ver, ¿quiénes solo ponen la zona? No ponen zona 4 de Misco, como que uno tiene que buscar por toda la zona 4 de Misco. Tenemos que colocarla ideal si ponemos ciudad o si podemos, ahora tenemos San Miguel Petapa, Villanueva cercano, para orientarnos un poquito más. Bueno, ya colocamos los datos. ¿Qué más tenemos que hacer? A ver. Dice que clínicamente no presenta molares superiores. ¿Cómo lo marco? Con una X. Con una X. Una X. Muy bien. Les voy a enseñar las dos formas que las pueden hacer. Pueden hacer una X completa así o pueden hacer 3X. Significa lo mismo. ¿Sí? Bueno, no tenemos las primeras molares. Recuérdense, en la anterior vimos cuando están retenidas, cuando están indicadas para extracción y aquí no están presentes. Bueno, ¿qué más? Dice que hay recesiones en bucal de todas las piezas inferiores de 2 milímetros. Ya nos vamos visualizando cómo está este pacientito, ¿va?
Tal vez me fui un poquito más de 2 milímetros, pero pensemos que estamos dibujando 2 milímetros. Y en una es menos. Bueno. Ahí está. Luego, ¿qué más tendría que marcar? Si ya marqué que tiene recesiones en inferior. ¿Qué anotación toca? Marcarlo en la tabla. Marcarlo aquí en contorno, ¿verdad? Y se dan cuenta, son un montón de datos los que se tienen que colocar. Bueno, ahí ya pusimos 2 milímetros y recesiones acá. Muy bien. Profundidades al sondeo. Ahorita viene la parte bonita porque prácticamente vamos a poner las profundidades, pero antes, ¿qué tengo que delimitar? Los márgenes. El margen gingival. Ya marqué donde hay recesión. Ahora tengo que marcar todo el resto del margen. Siempre tratemos de hacerlo como que el pacientito si tuviera papilas, así con cariñito. Hay quienes me marcan una línea como que es una recta, ¿verdad? Siempre tratemos de hacerlo lo más parecido que se pueda hacer a la boca. El dibujo en inferiores es el que más me cuesta aquí en la computadora. Bueno, entonces ya tenemos nuestro margen. Ahora nos habla de profundidades al sondeo de 415 en bucal de todas las piezas. El primer número que aparece en los casos hipotéticos es mesial. ¿Oyeron? Entonces dice que es 415. Eso solo es de irle poniendo un poquito de coco a la numeración. Cuando llegamos a la línea media, esto va a cambiar, ¿verdad? Eso es importante. A la línea media, ahora sí ya lo pongo. Bueno. Entonces ya tenemos los números acá. Así se colocan las profundidades al sondeo. Ahora, para ir avanzando y que podamos ver, asumamos que sí pusimos todas las. Voy a poner en superior para que tengamos idea igual que en el anterior, que sepamos dónde los vamos a colocar. Pero ahorita el ejemplo que quiero poner es el sombreado.
Bueno, entonces ya pusimos todos los sondeos. Ahora, ¿cómo sombreado? A ver, ¿quién me ayuda a ver cómo tenemos que sombrear? ¿Cómo se hace ese sombreado? Con lápiz, Con lápiz, muy bien. Voy a asumir que tengo lápiz acá. Fíjense que el color que tal vez me ayude, ¿en qué color lo ponemos para que se nos visualice? Pongámoslo en este celeste, voy a ver si se mira bien. Que no tengo gris aquí. Entonces, tomemos la primera pieza y vamos a hacer. Así queda con negro. Ahí. Es un ejemplo de cómo más o menos queda sombreado. Tiene que ser dentro de la pieza. ¿Sí? Hay unas que son más fáciles de sombrear, hay otras que son muy difíciles de sombrear. Las más delgaditas nos cuestan más. Pero yo lo que quería que les quede de ejemplo, por favor, es que esto sí está complicado hacer el de todas las piezas aquí de una vez. Que es del margen gingival para apical que yo voy a hacer ese sombreado. ¿Sí? Nunca lo voy a hacer abajo. Por ejemplo, si tengo la recesión aquí, no voy a empezar a sombrear desde aquí, que este es el error más grande de ustedes. Empezar a sombrear desde ahí, ¿ven? Y así no es el sombreado. El sombreado es desde el margen gingival. Por eso delimito primero el margen y luego ya hago mi sombreado. Por ejemplo, en este que es 4, 4, 1, 4, queda como una H más o menos. Bueno, y eso se hace en todo. ¿Cuál es la idea de hacer un sombreado? La idea es que cualquier clínico agarra la ficha y al ver el sombreado ya sabe el lugar y la ubicación de las profundidades mayores o igual de 4 milímetros. Es decir, ya nos vamos orientando a un diagnóstico, ya más o menos, ya tenemos determinado más o menos cuál va a ser la terapéutica de este caso, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento le voy a hacer? Todo eso ya lo voy teniendo presente. ¿Nos quedó claro esto? Porque es muy importante que lo tengan claro. Yo les voy a pasar los casos resueltos para que ustedes miren cómo queda ese sombreado en este caso. Para que les resuelva todas las dudas. Pero si podemos resolver ahorita de una vez, también, porque ahorita podemos hacer algún ejemplo o algo que ustedes quieran aprender. Dice el caso que se observa proceso inflamatorio alterado en piezas superiores. Color, contorno, consistencia, exudado. Bueno, primero miremos color, contorno y consistencia. En superiores. Entonces dice que hay aumento del color, del contorno, la consistencia está. Fíjense que ya viendo, empezamos a ver que ya el perontograma está mucho más lleno. Ya los aspectos realmente de este paciente, su condición ya es de mayor inflamación. Y dice que tiene exudado hemorrágico en mesial de premolares y molares.
mesial de premolares y molares. Encía marginal y papilar aumentadas. A ver, ahora sí. En tamaño. Fíjense que el tamaño es importante porque se recuerdan cuando vimos la clase, está la encía marginal, la encía papilar y la encía adherida. Entonces, evalúo mi caso y en este caso dice que tiene alteración de la encía marginal y papilar aumentada también en premolares y molares. Entonces, ¿cómo hago esa anotación? A ver, ¿alguien que me ayude? En el tamaño, en las casillas se llena con lo que es EAP y EAM. Aquí lo tenemos, miren, aquí tenemos cómo guiarnos. Entonces dice que es la encía aumentada, marginal y papilar. Así tendría que quedar, miren, EAM, EAP, ¿sí? En los encasillados acá. Dice que es en premolares y... Ahí ya lo marcamos. Muy bien. Y luego nos habla de que hay caries superficial en oclusal de premolares y molares. Dice oclusal de premolares y molares, caries superficial. No dice superiores o inferiores. Entonces vamos a dibujar las caries. Este paciente ya trae más caries. Ya hay que llenar más los encasillados. Ya dibujé. ¿Qué más me falta? Si ya dibujé las Llenar las caries. casillas. Ajá. Tengo que marcar ahora. Dice premolar, caries superficial, caries superficial, caries superficial, caries superficial, caries superficial, caries superficial. Miren cómo se va llenando. Doctora, ¿en tamaño qué puso? Disculpe. EAM, EAP. Aquí se los puse, miren, acá va. EAMP. Esto es lo que se puso acá. Gracias. Muy bien. Bueno, también nos dice que hay coronas de metal porcelana en las piezas anteriores. ¿Cómo se marca eso? ¿Con qué color? Verde. Con verde. Como no dice que es una prótesis fija, únicamente vamos a rellenar las piezas. Lo que quiero que miren acá es que tengo que marcar las 4 anteriores. Tengo que marcar en las caras oclusales. Y tengo que marcar también lingual o palatal. Y por supuesto, tengo que venir y por ejemplo dicen que es coronas de metal porcelana. Entonces de aquí para acá es corona de metal porcelana. Lo que vamos a colocar en estas 4.
Ya tengo los encasillados con sus coronas. Alguien preguntó en la clase anterior cómo se ponía un TCR. Dice que trae TCR aceptable en la pieza 9. Doctora, perdón, se coloca CMP en cada casilla. Así es, Ah, ok, gracias. cada casilla. En cada casilla, aunque hay quienes cuando es puentes lo ponen así como unido, ¿verdad? De qué es. La cosa es que sepamos de qué es y esté la anotación. Entonces ya tenemos el TCR aceptable, un área periapical en la pieza 10. Fíjense que todos los dibujos los hacemos tanto en bucal como en lingual o palatal. Aquí ya está el área periapical. La dibujo del tamaño que la miro en la radiografía más o menos. Y ahí está el caso de esta paciente. Solo tengo que colocarle el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico colocamos acá? A ver, ¿por cuál nos vamos? Periodontitis. Vale. Como esta clasificación, ¿verdad? Está generalizada, puedo hacer una X aquí. Solo con, no estoy poniendo en ningún lado, solo voy a poner perio y atrás voy a colocar toda la información. Entonces, dudas acá. Fíjense que acá ya pudieron ver cómo se ponen los TCRs, cómo poner áreas, cómo poner las piezas ausentes, cómo colocar el sombreado. Son otro tipo de aspectos que ya pudieron ver. ¿Alguna duda acá? Doctora, el área periapical y el TCR no se anota en otros. No, esa solo se dibuja. Doctora, ¿cómo dibujó el TCR? Perdón. Acá, mira, en verde. Ah, ya lo vi. Acá. Gracias. Aquí está. Perdón. Ay, ahora X. Se vino la X. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos el TCR, ya pusimos. Ahorita ya llené la parte, digamos, del periodontograma acá, ya lo diseñé. Recuérdense que van todos los sondeos acá, todo el sombreado. Está muy cargado este periodontograma. Muy bien. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Qué dijo que significaba CMP? corona de metal porcelana. Ok, gracias. No, solo, únicamente. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro caso. Aquí sí ya nos están diciendo que hay pérdida de altura de cresta ósea. Coloco que hay pérdida de altura, pérdida de continuidad de lámina y área periapical, ¿verdad? Que es un diagnóstico porque nos va a dar líneas de tratamiento, ¿verdad? El diagnóstico específico del caso. Vamos a ver. Vamos a ver si ya aprendimos algo del ejercicio que están haciendo con la doctora Marielita. Los parámetros nos llevan a profundidades de 5, ¿verdad? Profundidades de 5. Hay pérdida de inserción en anteroinferiores, en bucal, de 2 milímetros. O sea, tenemos pérdida de inserción clínica, tenemos un parámetro de profundidad del sondeo de 5 y pues obviamente el exudado hemorrágico y tenemos también la presencia de proceso inflamatorio. Entonces, en grado, en estadio primero y después en grado. Entonces, periodontitis, ¿en qué estadio? A ver, ¿quién se anima?
Doctora, es Parece que, por ejemplo, digamos el estadio 2 es de 3 a 4 milímetros y el estadio 3 es mayor o igual a 5, pero digamos en este caso que tenemos de 5 y de 4, podría ser un 2, ¿no? O ya se pasa el 3. Yo le pondría, fíjense que esto es discutible siempre, ¿verdad? Porque depende de lo que, como estamos haciendo el análisis. Yo me iría por un estadio 2 y por un grado en donde, pues, a pesar de que la paciente es hipertensa y a pesar de que toma algunos medicamentos, no está comprometida en problemas ambientales como fumar, ni en problemas sistémicos como es la diabetes, ¿verdad? Entonces no nos cae en grados más altos, ¿verdad? Entonces tendría que ser un grado A. Entonces, por ahí va ese diagnóstico, ¿verdad? Podría ser generalizada, eso sí, porque más del 30% de las piezas está afectada. Y ahí ya tenemos nombre, apellidos y apodos, como querramos. Ya la nombramos. El pronóstico, ¿qué piensan de este pronóstico? Quizá poco favorable. Poco favorable. ¿Será intermedio? O moderado. Pronóstico moderado, podría ser. Pero yo pienso que este paciente resuelve con terapia, o sea, no se nos complica, digamos. Fíjense que no hay lesiones de Fourcade, ¿verdad? No hay pérdidas óseas verticales. No tenemos, claro que solo nos dicen pérdida de altura de cresta, pero no nos dicen cuánto, ¿verdad? Pero pensemos en que no tenemos un soporte perdido de más del primer tercio de la pieza. Entonces, al final, si el caso de gingivitis puede ser bueno, este puede ser favorable, o sea, decir, sí va a responder. Ahora, podríamos poner, por ejemplo, una pieza que no, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna pieza que uno diga, a saber, aquí, por ejemplo, que hubiera en mesial de la pieza 10, hubiera, por ejemplo, 8 de profundidad y tiene área periapical. Y esa pieza sí podría ser pronóstico reservado de pieza 10 nada más, ¿verdad? Pero en este caso, no. Bueno, entonces discutimos con el paciente su caso. Cámara de observación, instrucciones de higiene. Pensemos en instrumental de mano. Alisado sí, porque tenemos profundidades de más de 4 milímetros. Y hacemos profilaxis y aplicación tópica de flúor. En este momento no tenemos indicado ningún antimicrobiano, no vemos ningún proceso agudo, ¿verdad? Que no sea en pieza 10, ¿verdad? Pero esto sería en endodoncia, trabajado interdisciplinariamente. Y, pues, como siempre, la fecha del examen y la firma de su instructor. ¿Alguna duda en el caso de doña Marta? Ya estamos casi llegando al tiempo. Yo quisiera poderles resolver todo. De todos modos, yo les voy a pasar la resolución de todos los casos. Vamos a subir. Fíjense que lo que les voy a subir es la resolución de los 3 casos y el caso que vamos a trabajar en la próxima, que ustedes lo van a trabajar y yo voy a estar aquí apoyándolos porque esa va a ser su tarea. Entonces, en esa clase sí tienen que preguntar todo lo que tengan de duda para que cuando hagan su tarea, o si lo pueden hacer en este tiempo que estamos aquí, ideal, porque así terminan su tarea y ya solo la suben y ya van a tener sus puntos en el examen de fase 4, no en el examen de ahorita. Entonces, ¿alguna duda ahorita? Doctora, Sí. es que no entendí muy bien qué era o cómo se marca el área periapical. El área periapical. Ahorita vamos a ver. Las áreas periapicales, ustedes como todavía no han llevado diagnóstico, pues sabemos que todavía no tienen totalmente esto claro. Pero las áreas periapicales son áreas radiolúcidas. Si ahorita ya aprendimos lúcido y opaco, ¿verdad? Entonces, lo lúcido
es lo más oscuro, ¿verdad? Entonces, las áreas periapicales pueden ser tanto combinadas, opacas, con lúcidas o solo lúcidas, dependiendo del diagnóstico, porque realmente nosotros solo ponemos área periapical, pero el diagnóstico diferencial puede ser quiste o granuloma periapical. Se puede localizar a nivel de la raíz de muchas formas. Lo podemos encontrar insinuado únicamente como un ensanchamiento del margen, ¿verdad? Lo podemos encontrar como un área muy definida. ¿Verdad? Muy grande, asociada a dos piezas. Esto va a ser dependiendo la radiografía, ¿verdad? O sea, pueden ser tan grandes y tan pequeñas como usted es el proceso inflamatorio. Esto va todo relleno, jóvenes. Entonces, como les digo, el diagnóstico generalmente va a ser un quiste o un granuloma periapical que solo puede darse el diferencial a través de histología, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vemos en la radiografía que a nivel del ápice de la pieza o a nivel lateral tenemos un área, ¿verdad? La marcamos como lo vemos. Cuando está asociada a una fractura puede estar así, tipo lateral, ¿verdad? Combinado. ¿Estamos claros con lo de la área periapical? Sí, gracias, doctora. Bueno, ¿algo más? Creo que ya todo bien, doctora. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces fíjense pues, me revisan Canvas para que tengan, yo no sé cómo trabajan ustedes, si prefieren trabajar impreso los casos o estarlo viendo en la computadora, pero lo que sí quiero que lo trabajen manual, principalmente la fase 4, para que aprendan bien lo del margen, colocar todos los números, y entonces así podemos ayudarles a que hagan su casito y les quede bonito, y entonces ganen todos sus puntos. Entonces, por ejemplo, por si tenían dudas, acá está resuelto el caso de Jacinto, ¿eh? Así les debería de quedar, no con mi letra como lo estuvimos haciendo acá, ¿verdad? Este es el caso del paciente Jacinto. Y por si tenían dudas también del otro caso. No me quiere hacer caso. Ya no me lo reduce, ya no lo puedo pasar. Bueno, pero aquí está el caso, ya no les puedo presentar el de Marta, no sé por qué ya no me dejó. Pero este archivito con los casos resueltos de los 3 que teníamos para clase, los van a tener ustedes, ¿oyeron? Por si quieren trabajar sus 3 casos y hacer sus ejercicios. Y el caso que van a trabajar en la tarea, lo voy a subir un día antes para que lo tengan impreso, impriman sus hojas de fase 4 para estar practicando. Y siempre pues yo estoy a la disposición para cualquier duda que tengan y que podamos resolverles. Entonces, quedamos en la clase hasta acá. Y yo deseo que tengan un buen día. Gracias por participar y por los que me apoyan y me ayudan ahí a hacer un poquito más fácil el trabajo. Así que les agradezco mucho, que tengan buen día y nos vemos, primero Dios, el viernes con ustedes en la clase que les toca el viernes. ¿Vieron? Entonces siempre trabajen sus casos si tienen tiempecito. Y yo estoy a la orden para ayudarles a hacer también su tarea. Entonces, muchas gracias, jóvenes, y los vemos en la próxima clase.